Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el 8º capítulo y tengo aquí a mi gran querido amigo y compañero de universidad, de Xavi también. Sí, compañero de Alex clase. San Martín. ¿Cómo estás? Efectivamente, pues muy bien. ¿Y tú, Pau? ¿Contento? Sí, contento aquí de estar con vosotros. Y pues sí, o sea, yo me llamo Alex San Martín. Preséntate un poco. A ver. Qué grande, ya ni preguntar ni hostias. ya, Este ya se sabe la mecánica del podcast, No hace falta ni decirle lo que tiene que hacer. Después de Ya lo escuchar sabe. tantos podcasts ya se lo sabe. ya me lo sé de sabe. memoria. Y pues nada, pues me llamo Alex. Como bien hemos dicho, soy compañero de estos de clase. Y pues siempre he tenido la curiosidad, ¿no?, por los conflictos armados, política internacional, geopolítica, y es en parte también por los que me dijeron para venir a este podcast y hablar con ellos Como y charlar. experto de... Sí, eso Sí, es. para política. charlar de este tipo de cosas. Sí, Qué con la bueno. guerra de Rusia y Ucrania que tenemos hoy en día, pues es un Efectivamente. tema bastante candente. Sí. Sí. Decir antes de seguir con el podcast que seguimos con la misma ropa, pero porque lo hemos grabado el mismo día que el episodio anterior. No somos unos cerdos que no nos cambiamos de ropa. O sea, lo hemos grabado el mismo día, por favor. Efectivamente, mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, non-stop. Lo confirmo. Lo confirma. Sí. Alex, hace literalmente 2 minutos antes de abrir cámaras y micrófonos. Bueno, cámaras estaban abiertas, no está abierto micro. Exactamente. Nos proponía un tema muy interesante. ¿Lo Sí, puedes lanzar ahora? sí, ha sido porque Xavi nos ha mostrado una foto en lo que no se veía nada, bueno, no se veía ni a Paul ni a mí, y entonces pues les he preguntado, pues, ¿qué haríais vosotros, por ejemplo, si fueseis invisibles? Qué buena, ¿eh? Sí, es típica pregunta que te dicen, ¿qué superpoderes tendrías? Y muchos dicen así, la invisibilidad siempre anda en el top. Puede top ser, 3, pues top sí, 3. pues, yo diría que sí. Teletransporte, invisibilidad y leer mente. Top 3. O sea, teletransporte, pero se puede resumir en... Bueno, no. Siempre que te dicen superpoderes, top 3 Sí. suelen ser esos. Sí, eso es verdad. Volar también, ¿eh? Sí, pero volar si te teletransportas. O leer la mente también. Sí, es que leer mente es top Que también. realmente Realmente está ahí Hay arriba. Peligroso también. Sí. Pero vamos a proponer vosotros siendo invisibles. Yo casi no con los preferiría superpoderes. invisible para ser más feliz, porque si leo mentes, hostia. ¿Serías feliz siendo invisible? Yo creo No, que pero me refiero que sería más feliz que si tuviera la capacidad de leer mentes. Sería más infeliz, porque gente que igual aprecio me daría cuenta que es falsa conmigo. Si tuviera la capacidad de leer la mente. Que igual también Ya. apreciarías Sí. mejor a las personas que Sí, eso es más verdad. cercanas, ¿no? Sí, pero el saber lo que la gente está pensando es como una invasión de privacidad que me parece muy tocha. No tener Ya. tú ni la propia libertad de pensar, en plan, me refiero, si son capaces de leer la mente, pierdes toda esa parcela de privacidad que tienes tú. Pero supongo que al tener ese superpoder, tú tendrías la capacidad de decidir si quieres leer la mente o no. O Claro, sí, directamente sí. cuando interactúas con una No, persona. eso me refiero, aún Vale, teniendo la no sé. capacidad de leer, en el momento que decides leerle la mente ya estás Ya. dándole toda privacidad a esa persona. Ya. Entonces me parece ya feo. Hombre, pero si eres invisible, también. Ya, pero- limitas Es que bastante sí. la Sí. privacidad de una persona. ¿no? Sí, también. Depende para qué lo uses también, sí. Bueno, Porque puedes usar la invisibilidad para colarte en algún sitio y enterarte de cosas, o puedes usar la Ya. invisibilidad para otras cosas. Es decir, bueno, soy famoso, me apetece ir por la calle y que no pues me ahí, reconozcan. ahí va la pregunta de Alex. Xavi, en tu Efectivamente. caso, ¿qué Ah, harías? en mi caso no pasa nada porque no soy famoso, o sea que no, tengo No, problema. pero Pero Xavi, si pudieras, serías invisible. O sea, Pero si te- siempre, o tener la capacidad de ser y dejar de serlo. No, bueno. Claro, es que yo cambia la diría cosa. que ser y dejar de serlo. O sea, Hombre, que tú sí. decías Con un en un botón. momento, pum, Sí, quiero ser invisible. sí. Te puede venir bien en un ¿Y futuro. qué haría? ¿Qué harías? Yo por ejemplo? intentaría no usarlo mucho porque si te puedes la pinza que flipas. O sea, si te puede ir la cabeza muchísimo. Es cuando tienes mucho dinero, te vuelves famoso así de repente. Que se te puede ir la cabeza momentáneamente. Sí. Pues con eso puede ser igual. En el momento que tienes una capacidad de poder tan grande, o lo controlas mucho o se te puede ir muchísimo la olla. O sea, que No tendría sé. que estar controlado, ¿no? Sí, o sea, yo me no refiero- cualquier persona podría Claro, tener ese tipo a de mí me poder. das eso de invisibilidad y no sé cómo reaccionaría, pero sé que de primeras intentaría usarlo lo mínimo posible y solo en ocasiones muy excepcionales. Porque si no lo acabaría usando para todo y se iría de madre. ¿Qué son esos casos excepcionales? Pues no sé, es momentos en los que mi vida dependa de ello, tío. Yo qué sé. No, hombre, no. Estoy en un atraco en un banco, tío. Pues me convierto invisible y me voy. Vale, pero entra dentro de tus planes. No entra dentro de tus planes, pero te puede suceder. O por ejemplo, en el Ya. anterior episodio que hablábamos con Martina, que te van a atracar. ¡Pum! Te vuelves. Ya. O sea, no lo utilizaría. Ahora, a ver, si ahora mismo tienes la capacidad de volverte invisible, te da la curiosidad. y Hombre, harías sí, me algo. dará curiosidad, ¿No? tío, pero me parecería feísimo, tío. Es que no sé, yo intentaría que no, ¿sabes?
O sea, que tú, tu respuesta es esa, que... Sí, pero o sea, harías... intentaría que no se me Vale, fuera la pero olla. en caso de Xavi, por supervivencia. ejemplo, si lo utilizaras mucho no te aburrirías. O sea, llegaría a un punto en el que te aburrirías, ¿no? De tanto utilizarlo. Te vuelves loco, No sé. creo, tío. O te Tú vuelves te loco. aburres de comprar cosas. O te Hombre, aburres de gastar, eso no te mismo, aburres de eso gastar. mismo. Ya, pero dependiendo si lo utilizas mucho, ¿no? En este caso el superpoder, no Yo sé. creo que no te aburrirías. Hombre, a ver, tú no te aburres de comprar cosas porque tampoco tienes dinero ilimitado. Ya. Pero no sé, a ver, no creo. Algo ilimitado, pues no sé. Que no tenemos nada ilimitado tampoco. No sé, yo no creo que me aburriría. En plan. Pero porque lo controlaría, pero aunque usara mucho, no sé, es algo. Es que claro, lo ves ahora como algo tan excepcional que ves difícil aburrirte de eso. Ya. Ya. Pero luego tendrías que ver la Pero situación. invisible que te pueden tocar o invisible de... Claro, esa es otra. Claro, porque eso atraviesas Muy paredes. buena pregunta, la verdad. Es que, claro, tú Ya. eres invisible, pero. Claro, te puedes dar un... Sí. Y la gente que se dé cuenta que hay algo ahí y se hablaría, ¿no? Que hay una presencia... Yo creo que normalmente la invisibilidad es que te pueden tocar. Otra cosa ya es ser translúcido y todo, o ser un fantasma. Yo creo que y en las series y películas, cuando tú eres invisible, normalmente el punto débil es que los manchan o de sangre o así y se ve la silueta, ¿sabes? Entonces deberías de ir desnudo. Es que normalmente se va desnudo cuando eres invisible. Claro, entonces eso de ¿Qué? quitar y poner la invisibilidad... Bueno, te quitas invisible y te empiezas a quitar la ropa. En plan, soy visible. Soy invisible, y se de ve solo la repente- ropa y te vas quitando la ropa. Claro, pero entonces la gente vería que... Bueno, pero lo haces en algún lugar donde te ve la gente. Flow Superman en la cabina, en Telefónica. Ya, bueno. Muy interesante, Alex, ¿tú? ¿Para qué utilizarías? ¿Para el bien, para el mal? Para... Es que. Para el bien, para el mal. A ver, Bueno, hay que preguntar. ¿no? Lo usaría para el mal. no, yo creo que para las dos cosas no, pero yo creo que es un poco difícil ahora mismo decir para qué lo utilizaría cuando no tengo ese superpoder, ¿no? Yo creo que tendría que estar en la tesitura de tenerlo y ahí ser consciente de hasta qué punto qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Déjame adelantarte de que no vas a tener esa posibilidad. Spoiler, no vas a poder saberlo. En fin. Otra cosa Sí. a lo mejor sí, pero el ser invisibles creo que Bueno, Elon Musk tampoco ha... nunca se sabe. Sí, yo creo que es un poder muy peligroso, la verdad. Pero se han desarrollado paneles de estos que son reflectantes y es como una especie de invisibilidad. ¿Tú no los has visto? Sí, sí. O sea, es como. Sí, sí. No sé y cómo explicarlo. seguramente de cara al futuro Claro, o sea, ya que se dices- desarrollará mejor ese sí, tipo Que de dices tú cosas. que no es posible ser invisible. Ojo, Ojo, qué Ojo. cosas más raras han visto. Ya. Por ejemplo. Pues eso, joder, un montón de cosas. Tú habla con generaciones de siglos atrás. Ah, bueno, Dile sí, tú sí. que tienes un móvil. Bueno, la gente lo fliparía. Sí, sí. uno Ya, de. sí, eso es cierto. Claro. O Ya. que el ser humano es capaz de volar. En plan, no volar como ser humano, pero vola en aviones. Ya. Tú le dices a uno. Sí, sí, eso sería impensable, ¿no? Tú le dices a uno de 1400, oye tú, que yo, cuando descubrió en América, oye, que van en barco, no, es que yo voy en avión y en 12 horas estoy desde Europa al nuevo continente. Ya. Dice, venga, va, si yo me tiro una travesía de meses. Te van a decir, estás loco, eso es imposible. Claro, claro, eso es verdad. Visto así... Ya te dicen que vuelan encima en un pájaro de metal, que pesa encima. O sea, ya es como, explota la cabeza. O sea, Xavi, por ejemplo, si tuvieras el poder de teletransportarte, ¿a dónde irías? Ahora mismo. Tienes que decir un sitio que Al quiero ir toque. sí o sí. Alex Así en un momento- nos está guiando Sí, el sí, podcast. nos gusta, Sí, me sí, gusta sí. que me guíen. Sí, sí. Claramente responde. me iría a Turín y volvería en plan para saludar a los colegas. Pero ahora mismo me voy ahora y vengo. mismo, sí. Sí, sí. Claro, Luego pero- ya, o sea, es ahora mismo por esa tesitura, pero si no, pues me iría de viaje, pues hablábamos con Martina, pues Latinoamérica nos llama mucho, Argentina, Uruguay, pues te vas de vacaciones y te ahorras todo el viaje. Pero ¿no tienes la sensación de que igual si tienes ese superpoder es como que perdería un poco de valor, ¿no? El hacer viajes, porque No, si en puedes verdad no. decir en cualquier momento quiero estar en tal sitio, Totalmente. ya no lo aprecias tanto. Pero a mí, o sea, yo lo que aprecio es el tener la posibilidad y la riqueza de poder estar en sitios diversos y culturalmente y tradicionalmente hablando que sean muy diferentes al nuestro. En plan, eso es lo que me enriquece a mí de un viaje. El simple hecho de tardar un día o tardar un segundo en llegar, lo único que hace es tener la capacidad de hacer más viajes. Me refiero. Sí, pero yo le entiendo a Alex. ¿Quién Pero, se ha pero hecho la también vuelta? es cierto que al hacer los viajes se aprende mucho, ¿eh? Claro. O sea, ahí el está. hecho de pasarte 12 horas en un avión se aprende, dices. No, yo diría Pero más es parte en- de la experiencia, ¿no? Sí, A lo yo, mejor. O sea, yo es diría parte de la más experiencia, en pero- aprender al, bueno, saberte moverte, por ejemplo, ir a un aeropuerto, moverte, Hombre, sí, que claro, si es en pero otro idioma. no te sabe. O sea, eso sí, lo del idioma, pero me refiero, si tuvieras la capacidad de transportarte, no te aportaría nada saber moverte en un aeropuerto porque no lo usarías.
Pero entonces, ¿qué sentido tendría andar por la calle? No tendría. O sea, me refiero. A lo mejor si te acostumbras a teletransportarte a menudo. Sí, es verdad. Llega un momento en tu vida que dices, no quiero andar, no quiero que. No sé. Bueno, no sé, a mí me gusta coche, andar, pero sí, entiendo eso lo que quieres decir. No sé, digo, si tengo la capacidad de estar en un segundo ahora mismo en mi casa, ¿por qué voy a ir andando? Bueno, porque igual te apetece pasear. Ya, pero teniendo eso, ¿no? O sea, una Ya, cosa pero es. ¿te va a apetecer siempre pasear? Ahí No, está. pero me De refiero. vez en cuando sí, por ejemplo, vas a la universidad así y dices, porque está cerca, voy andando. Sí, entiendo lo que dice Paul y es muy probable que ocurriera eso, porque muchas veces Pero no, porque no te vas cambia la andando por cabeza, pasear, vas andando porque tienes que llegar a un sitio. La Claro. finalidad del paseo es llegar a un sitio, no Sí. pasear. Entonces dejarías de pasear, sí. Pero en el momento. O sea, hay gente que da paseos con la finalidad de dar paseos. Mis Vale, padres, sí, por ejemplo. sí, puedes tener, Entonces ahí sí. das paseos, pero por ejemplo, yo que ando con la finalidad de llegar a un sitio, pues sí dejaría de pasear. Es como el hecho de, por ejemplo, una persona que tenga de repente la capacidad de adelgazar, ¿no? De perder 30 kilos dándole un botón. ¿Merecería la pena hacer ejercicio? Bueno, el ejercicio te da otras cosas, pero también como Te da objetivo otras tiene la cosas. salud. Sí, pero joder, yo no hago ejercicio para adelgazar. No, pero una persona que tenga un sobrepeso, si tiene un botón de, Sí. oye, pues vas a perder 40 kilos, mira, ni me lo pienso. Le puedes hacer. Ya, pero por ejemplo, Paul, si hicieras eso, pues. No sería mi caso, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, si tuvieras un botón para hacer eso, tocarías el botón, pero seguirías comiendo mal, seguirías no haciendo deporte, entonces seguirías Sí. subir de peso, entonces que vas a estar todo el rato Pues dándole al botón. dándole al botón todo el rato, No, y ya, pasarte así ya. toda tu vida. Pero es que la gente. Lo que está claro es que la naturaleza es sabia y no tenemos esas cosas, esas Ya. posibilidades, porque sería Igual, una igual locura. será por algo. Por algo, por eso. Ni el teletransporte, ni la invisibilidad, ni nada. Por algo no lo tenemos. Y menos mal que el ser humano tampoco tenemos más agujeros, porque si no. No, de verdad, eso lo comentaban, ¿cómo es? En Leitmotiv, ¿puede ser? Sí, algún programa de esos. Sí. Sí, Pero tú creo que era. imagínate. ¿Cómo se llama? El que salía Leitmotiv. en 8 apellidos catalanes. Sí. Que sale en Leitmotiv también. No sé quién El es. humorista. Sí. Berto Romero. Berto Romero. Ese, creo que era de hecho en un Fue muy consultorio esto de audios de WhatsApp Sí, que le mandan. sí, pues sí. en alguno de esos audios Fue fue lo de brutal, los ¿eh? agujeros, sí. Brutal. Sí. Siempre que el ser humano tiene un agujero acaba metiendo algo por ahí. O sea, Ahí que está. algo no debido, que no se debe meter. Sí. O sea que sí, casi que mejor. Bueno, pues ya está, hemos tenido aquí este Kit Kat totalmente Me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, out of context. Sí, ha estado bien. Ha estado esta bien, introducción. para calentar, para sustituir la sección de Paul que no ha traído. Ni Xavier. No, pero la sección que estaba en el guión era la tuya, no la mía. La tuya no estaba ahí. ¿No? Pone presentación de Alex, sección Paul. Ya, bueno. Puede ser. He fallado esta vez, pero la semana que viene tendréis. Da las gracias, una nueva Alex, sección. que la sección de Alex te ha salvado en Bueno, esta sí, situación. me De gusta nada, mucho. Paul, de En nada, en Paul, esta de nada. ocasión. Me vas a sustituir y todo. Pues nada, nos metemos ya, si te Adelante. parece bien, en el tema que nos trata en este podcast, que es un poco la guerra de Rusia y Ucrania. Aprovechar aquí tu conocimiento. Así que cuéntanos un poco, Alex, actualmente cómo está la situación en Rusia y Ucrania a marzo de 2023. ¿Qué frentes abiertos existen en este momento y qué previsión a corto plazo hay en esos frentes? Sí, pues a ver, yo definiría ahora mismo la guerra a Ucrania con una palabra y sería que está estancado. Está estancado y, por ejemplo, tenemos el frente al norte. Hay una zona, la ciudad de Kremina, que está tomada por los rusos y en esa zona hay lo que se llama como escaramuza, ¿no? O sea, están todo el rato los ucranianos y los rusos, sobre todo pelotones, luchando entre ellos. Y no hay, diríamos, una línea de frente establecida. Encima es una zona boscosa, difícil de ver con satélites, con drones. Entonces hay mucho toma y daca, lo que se llama. Luego tenemos lo que ha salido mucho en prensa y en las noticias, que es la zona de Bakhmut. Esta zona sí es verdad que los rusos están avanzando, pero los avances que tienen son mínimos, diría, y muy costosos. Estaba escuchando esta semana, aparecía cómo se estaban analizando, ¿no? Cómo los rusos están avanzando. Y era curioso porque decían, ¿no? O sea, porque ahora mismo hay un grupo, o sea, se llama el grupo Wagner, que no está integrado dentro del ejército ruso porque no está metido dentro, pero sí que lucha con ellos, porque al final son mercenarios. Y entonces contaban, prisioneros sobre todo de este grupo, que era una brutalidad, porque lo que hacían era
cogían igual un grupo de 4 personas y para avanzar en este sitio los lanzaban al frente, hacían que activaran las defensas ucranianas para que les disparan con las ametralladoras, artillería, lo que fuera. Entonces los rusos en la parte de atrás con su artillería veían dónde están los ucranianos y les disparaban a la artillería o a las defensas ucranianas. Claro, ¿esto qué implica? Que como tienes que estar todo el rato mandando rusos para tener que activar las defensas, una tasa de bajas increíble. Eso, perdona el paréntesis, Sí. pero no sé, me recuerda un poco que el símil, a ver, dentro del humor. Ten cuidado con lo que dices eso. Sí. Te veo venir. Lo típico en el Clash of Clans. Sí, esto trata de dónde están efectivamente. las bombas. Sí, cuando salía la torre Esto Tesla. trata de mandar gente y si van a morir 4, pues claro, que mueran claro. 4. Que van a O morir... sea, es gravísimo, pero... O sea, Sí, es pero coger vías como- humanas y... Efectivamente, es como una infravalorarlas mentalidad hasta- muy fría, ¿no? Pero Sí. esto es como, yo qué sé, si tengo que mandar 20 personas para que mueran, para que tenga que avanzar 100 metros, lo voy a hacer. La pregunta es, ¿la gente que va sabe a lo que va o están engañados, no? Porque Yo creo que estaban engañados. A ver, es que muy si buena mandas a pregunta, 4 sí. o 5 personas No, en un sí. pelotón... y La cosa dicen, era, al principio, sí que el grupo Wagner estaba formalizado por mercenarios o gente que había estado en el ejército ruso, ¿no? Y que quería pues buscar otro tipo de carrera militar que les pagaran más, pero después de la cantidad de bajas enorme que ha tenido el ejército ruso, sobre todo en la primera fase de la guerra, cuando intentaron, bueno, tomar Kiev y otras zonas, se vieron en el problema de que no tenían gente para participar en esto. Entonces lo que hicieron fue acudir a las prisiones, que eso también lo hemos visto en las noticias, y intentar reclutarlas. En las prisiones, ¿qué se les decía? Se les decía, vosotros vais a tener la posibilidad de entrar como mercenarios al grupo Wagner, vais a estar luchando durante 6 meses. Si sobrevives esos 6 meses, eres libre. Joder. Eres totalmente libre, eso sí. Tienes que aguantar los 6 meses. Y ahí está el ¿Pero problema. se firmaba algo o era Creo- palabrería? Porque claro, si Creo firmas que algo- sí, creo que firmaban, pero claro, al final es un grupo privado militar y en Rusia. encima en Rusia. Claro, ahí Encima en estamos. Rusia. Entonces, pues sí, al final mucha gente accedía a eso porque decía, para Joder. estar viviendo en una cárcel en Rusia Pero... durante toda mi vida, prefiero... Eso, era cadena perpetua, ¿no? Esa gente. O... Vete a saber. Porque me refiero de igual- todo, de todo. Porque igual si me quedan 6 años, 10. Claro, me quedo. esos van a decir, bueno, igual prefiero quedarme y... Sobre Vete a lo que saber, sobreviva. Los rusos Pero son rusos. Sí, pero aún así, yo no iría. No, claro. Pero Hombre, claro. siendo ruso... A ver, es que yo creo que... Pero si no español, me refiero, si es una guerra de no, España, tampoco ¿qué iría. va? Nadie lucharía por España. A ver, pero es que... Ahora luego debate. Es que pero- creo, sí. o sea, ¿quién iría a una guerra? ¿Quién quiere una guerra? Nadie. Yo creo que tendrías que estar muy loco realmente para decir, yo quiero una guerra y yo quiero participar en una guerra. Yo creo que muy poca poca gente. gente haría eso. Ahí Gente que está demostraría- muy psicotizada, yo creo. Ahí se demostraría el patriotismo, ¿no? Que hay No, el todo- patriotismo pero ni leches. aún Es que te así, gusta el la guerra, patriotismo- te gusta matar Sí, gente. pero bueno, si tú defiendes a tu país supuestamente. Yo, ¿no? tiene que ser un nivel Sí, muy. pero luego también Ya, pero bueno. depende de la pues- motivación que tengas, ¿no? Por ejemplo, los ucranianos en este caso yo creo que tendrían una mejor motivación Sí, para eso sí, luchar verdad. porque al final Sí. están defendiendo su país, están defendiendo sus casas, sus familias. Porque No es históricamente lo- han tenido. Claro, sí. Sí, eso Históricamente entiendo siempre han perfectamente. sido Claro, parte de los rusos. Los rusos siempre, o en la mayoría, siempre han dominado Ucrania. Entonces esto... al Sí, es final una no- guerra que va más allá. Sí, Claro. o sea, no solo luchan realmente por el territorio, ¿no? Sino también por la libertad, por la democracia y por decir, por fin tengo mi país, Claro. soy dueño de mi país, puedo elegir lo que sea en mi país y estos tíos me están viniendo a mi país y me quieren imponer una idea que no la comparto. Claro. Totalmente, muy buena descripción. Sí, sí. Sí, por eso se vive un poco diferente, porque creo que aquí, si lo traes a España, yo creo que. Bueno, pero no lo sé, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo Sí, hay qué sé, gente también que. no sé si sacaron defendería. un estudio de cuánta gente. Yo creo que sí habría. Cuando estalló la guerra. Yo creo algo salió que así, pero- yo creo que habría más, sobre todo si alguna potencia extranjera empieza a invadir España. Yo creo que la gente estaría más dispuesta a luchar.
por Sí, ejemplo. pero estás jugándote tu Marruecos. vida. Marruecos, por ejemplo. Marruecos. ¿Qué pasa si toma Ceuta y Melilla? Si vemos en las noticias que, yo qué sé, que 2.000 civiles han muerto en la calle. No, fua. Yo creo que aún así la gente no lucharía. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Hombre, Yo creo que tengo mis dudas. habría algún Es que arrebato entra- de patriotismo, ya. pero que no sería algo masivo, Es de que ahí que la entra- mayoría se alzara. Es que ahí entra el papel de la política. Y luego ya el nivel de convencimiento. No, y el nivel de sentimiento que tienes tú hacia tu país. También. pero eso- Hay mucha gente que pero- dice, yo no me siento español. Pero O sea, escúchame. me refiero. Había, ¿sabes? Sí. El de. ¿Cómo se llamaba este? Que andaba con Ibai cuando lo fichó para. No me sale el nombre ahora, que habla mucho en inglés y así. Que habla Bueno, no mucho sé. en inglés. Sí, que era como el jefe de cuando Ibai se mudó a la casa esta, que le fichó G2. Creo que ya me suena. El jefe de G2 o algo así, o no sé, algo de G2. Sí. Bueno, el pavo decía, yo no me siento español, nací en España, pero soy un ciudadano del mundo. En plan, puedo vivir en España, en otro país, me refiero. ya. Es solo simplemente un trozo de tierra, es un territorio. Me da igual lo que pase, Sí. ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que tiene ese sentimiento de... Sí, Yo soy Ya, ciudadano del mundo. pero Xavi, por ejemplo, si independientemente de tu ideología, si destruyen tu casa, Sí, sí. si muere un familiar tuyo Claro, porque ahí está. Sí, han claro, matado a claro. alguien, ¿no tendrías ganas de luchar? Sí, de- sí, eso entiendo lo que quieres decir, pero hay gente que igual valora su vida más que el hecho de luchar. Sí, pero yo creo que. Hay o mucha sea, gente también que no tiene conocimiento y dice, ¿para qué me voy a meter ahí a luchar si no tengo ni idea de cómo coger un fusil? Eso es otra, claro. O sea, la cosa es que también se tendría que dar un entrenamiento. Claro, a ahora la ya no está la gente. mili. Claro. ya. Antes con la mili sí se... No Pero, estoy diciendo que tenga que volver la mili, sin más, es una aclaración. pero ese patriotismo que hablas, creo que hoy en día, por lo menos en España, con bueno, pues con el nivel de convencimiento que está pasando con muchas olas nuevas, pues creo que en caso de estallar una guerra, se podría generar más ese sentimiento, confrontando bandas. ¿Se me entiende? Sí, te entiendo, pero no sé. Lo O sea, dudo. al final, en caso de que Marruecos invada España, pues por poner ahora mismo cualquier partido que esté gobernando en España, pues intentaría, dependiendo de las ideologías que tenga ese gobierno, pues intentaría pues, ir más en contra de los marroquíes, entonces que la gente se convenzca más que, vale, yo soy patriota, yo soy español, anti marroquíes y tal, y hay gente que a lo mejor, pues, o dependiendo del gobierno, diría, bueno, pues, vale, pero los marroquíes, no es malo, son malos los políticos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, entiendo, pero yo creo que en este caso sería más el... No voy a una guerra por ideología, ¿no? Sino por quiero defender a mi país Sí, sí, independientemente. Sí. Quiero defender mi modo de vida, mi estilo de vida. Quiero defender a mi familia. Y es por eso que voy a luchar. Claro, Sí, claro. es literalmente Ahí lo que sí han lo hecho entiendo, los ahí lo puedo ucranianos. entender. Porque ¿quién está listo para una guerra? O sea, Nadie, ¿quién no. ha nacido para una guerra? Nadie. Nada. Nadie. Simplemente eso, que aflore el sentimiento de defensa sobre Obviamente. lo que es tuyo y... Sí, mucha gente que ahora mismo está luchando en Ucrania han tenido todo tipo de trabajos y son de todo menos militares. Claro. Es lo que choca también, ¿no? Sí. Y como también Ucrania no dejó salir del país en no sé qué franja de acera, tú sabrás mejor que yo eso, Sí, Alex. no dejaron salir a los que estaban en lo que se considera edad militar, que creo que están de mayores de 18 hasta los 60 años. Es que imagínate tú con 59 años ahí. Claro, pero ahí igual estarías ayudando igual en retaguardia con logística, llevando camiones, claro, a esas personas que Sí, sí. se ve que no están tan capacitadas para combatir en primera línea, se les asigna un rol más secundario, ¿no? Bueno, es verdad que hay excepción, creo, con muchos niños adolescentes de Chernóbil, porque se les considera personas, no sé si discapacitadas por el tema de la radiación que hubo, y es verdad que creo que hay una excepción con... Sí, hay muchas chavales de excepciones, Chernóbil o sea, normalmente... Que no sé, les, no que no conozco les todos, mandan al frente, ¿eh? Sí, no conozco No les dejan todos. salir del país, pero no les mandan al frente. Por ahora no les mandan al frente. Sí, puede ser que tengas, ya sea por discapacidad, por problemas, por ejemplo, si tienes pies planos, entonces no puedes ir a la mili, te dejan... ¿En no ir al Ucrania ejército. también? Pues no lo sé, la Claro, verdad. porque eso es Claro, lo típico de España, de Claro, los pies sí, planos. por eso. ¿Y por qué es lo de los pies planos?
Creo que es porque no puedes apoyar bien. Y claro, si por ejemplo estás llevando pues, el equipamiento militar, estaremos hablando de que igual pesa 35 kilos. Es una locura eso. Tener que estar corriendo, disparando, tumbarte, levantarte, ponte de rodillas, ayuda al compañero, lanzar una granada. Es una locura llevar 35 kilos, que te das problema en los pies y luego tener que estar corriendo y luego andando, caminando durante ¿Tanto influyen los kilómetros. pies planos en eso? Seguramente. Efectivamente. Joder, qué De locura. hecho, por ejemplo, el ejército americano le da mucha importancia a las botas que llevan sus soldados, porque saben que tener unas buenas botas es importante, porque saben que así el soldado aguantará más. ¿Pero botas buenas en qué sentido? ¿En comodidad Botas buenas, o en dureza? sí, O en... comodidad, que no se... O sea, si por ejemplo hay agua, que no se meta el agua dentro del pie. Claro, porque Que no ese sean tipo muy de pesadas cosas. tampoco igual, ¿no? Claro, Que tienen les que ser aporte ligeras, ligereza. pero al mismo tiempo tienen que ser... Que protejan, vamos. Efectivamente, tiene que ser botas que se puedan utilizar en todo tipo de terrenos, ya sea en montaña, Claro, ahí vas a la en guerra. desierto, y o sea, puedes encontrar cualquier cosa. efectivamente. Nunca sabes. Qué locura, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y hablando ya de los... Hemos hablado un poco de los frentes. ¿Qué estrategia está siguiendo entonces Putin ahora? Porque claro, por lo que nos has contado está un poco difuso, un poco ambiguo. Sí, todo. bueno, o sea, a ver, luego se sigue intentando por parte de los rusos avanzar hacia Bakhmut porque al final el objetivo que se han puesto el alto mando ruso después del fracaso que fue el intentar tomar todo el país ha sido el tomar el Donbass. Entonces, en Donbass, antes de... Bueno, la guerra realmente empezó en el 2014, ¿no? Pero esta es como una segunda fase que vemos. Y en la primera fase ya tomarán las ciudades de Lugansk y Donetsk, que son las más importantes dentro del Donbass. Y en esta fase, después de ese fracaso, consiguieron tomar la zona de urbe de Lysychansk y Severodonetsk. Esto es como diría la segunda zona urbe más importante que hay, y se pusieron como objetivo el tomar, diríamos, la última urbe importante que queda en el Donbass, que es la de Kramatorsk y Sloviansk. Si tomas estas ciudades, ya se considera como que ya has tomado las zonas importantes del Donbass, y esto es lo que están buscando. Por eso lo que están haciendo es, en estos momentos, desde Bakhmut y Soledar, que Bakhmut todavía, a día de hoy, que estamos grabando al 17 de marzo, todavía no lo han tomado del todo, pero sí que están avanzando, y lo que quieren es avanzar hacia esta urbe. Estamos hablando de que las distancias que estamos manejando son, pues, desde Bakhmut hasta Kramatorsk igual hay 50 kilómetros, Sí, que tampoco es tanto. claro. Pero la cosa es que lo que están avanzando los rusos en este tiempo es lentísimo. O sea, por ejemplo, desde que empezó esta fase después del fracaso, consiguieron tomar Popasna, que está, diríamos, al sureste de Bakhmut, y desde ahí han seguido lanzando ataque tras ataque hasta Bakhmut, y han tardado 10 meses. Estamos hablando de una distancia de 25 kilómetros, más o menos. 20-25. Ostras, muy poco, ¿eh? Muy poco, y la cantidad de bajas que habrán tenido con esto habrá sido increíble. Y es posible que... O sea, bueno, es posible. Ha sucedido que Rusia haya conquistado Ikara mientras Ucrania haya reconquistado. En Sí, este periodo, desde que empezó la guerra. Efectivamente, y eso lo hemos visto, por una parte, debido a la retirada de los rusos, tanto en el norte del país, como a principios de septiembre, cuando Ucrania lanzó su contraofensiva y consiguió liberar tanto la zona de Izium como la zona de Kharkov. Y esto fue importante porque Kharkov es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Es como si estamos Madrid, hablando Barcelona. de Barcelona. Sí. Es como si los rusos están intentando tomar Barcelona y mediante una ofensiva conseguimos liberar esa zona. Yeah. Y luego también consiguieron, aquí utilizando una diferente estrategia, pero en el sur de Ucrania, consiguieron liberar toda la zona de Kherson. Aquí utilizaron una estrategia distinta porque
tenemos el río Dnipro, y esto es lo que se llama un cuello de botella, es decir, los rusos no podían transportar por el río todos los suministros que necesitaba el ejército ruso para tener que defender esa zona. Los ucranianos, utilizando un camión llamado HIMARS con unos misiles que ha dado Estados Unidos, los juguetes preferidos del tío Sam, al final estuvieron echando misiles tanto a puentes como de todo, y obligaron al ejército ruso a tener que retirarse, porque esa situación era insostenible. Joder, interesante. Efectivamente. Entonces estamos desde septiembre, esa ofensiva duró 2 semanas más o menos, y pues estamos desde finales de septiembre hasta enero así, que el frente ha estado bastante estancado, o sea, no se ha movido nada. Y ahora es cuando los rusos han conseguido avanzar un poco, pero con la estrategia que ya hemos dicho, que no sé cuántas bajas. Sí, efectivamente. Y esto es lanzar gente y que muera. Pero con el objetivo de avanzar. Da igual no está muy mermado ya el ejército ruso a estas alturas de guerra como para usar esa estrategia. Claro, a ver, la cosa es, ¿qué están utilizando? Sí, efectivamente, tiene menos material, menos gente profesional. La contraofensiva de los ucranianos fue en parte un éxito porque los rusos no podían defenderlo debido a que no tenían soldados para defender todo el frente. Y después de eso, Putin lanzó la movilización parcial. Esto tenía un claro objetivo, que era, independientemente de que los soldados tuvieran más entrenamiento o no, tapar todos los huecos en el frente para que los ucranianos no avanzaran. Da igual si tienen que morir 1000 personas para que los ucranianos no avancen. La estrategia es que no avancen. Joder. Brutal. Efectivamente. Perdón, di Paul, di. ¿Qué tiene Putin para celebrar a día de hoy? Porque vimos, no sé si hace 3 semanas, hace un mes más o menos, que se cumple el aniversario del inicio. No es ese del inicio. Sí, fue el inicio. Sí, fue el año pasado. Sí, 24 de febrero. Es verdad. Estábamos aquí en la temporada 1, Paul. Sí, correcto. Porque claro, en los medios, que luego hablaremos también un poco del papel que desempeñan los medios, comentaban un poco pues la gente que acudió al evento, es gente manipulada. Bueno, eso lo vamos a poner todo en presuntamente, porque es verdad que los medios... Importante. Sí, porque lo que pasa en Rusia tampoco... Claro, ahí va la cosa. Tampoco es como Corea del Norte un poquito. Pero claro, no sé cuánta gente, eran 100.000 personas o algo así, era una locura. Esa gente que celebra. O sea, Putin, ¿qué mete en la cabeza a los rusos para convencerse de que la cosa va bien cuando vemos que no? A ver, la cosa no va bien. Entonces están intentando mostrar de que si es verdad, la cosa no está yendo bien, si es verdad, está muriendo mucha gente, pero hay que seguir luchando. Ese es el mensaje. Efectivamente. Y el mensaje también es, no estamos luchando porque queremos implantar una idea en un país para que vuelvan a nuestra esfera de influencia. La idea es la OTAN está intentando entrar en un país, Occidente está intentando entrar en un país, quieren acabar con nuestro modelo de vida y tenemos que defenderlo. Ese es el mensaje claro. Sí, el mensaje que daba Putin también cuando inició la guerra era eso, que era los líderes ucranianos eran nazis, no sé qué, sí, claro, eso. Y desmilitarizar el país, pero realmente no es eso. Claro, sí, no digo lo que comentaba. No es por eso que vas Putin a una guerra. Claro. Claro. Y encima lo siguen llamando operación militar especial, pero evidentemente es una guerra. Llevamos un año ya, supongo que los movimientos no duran tanto. Y con la cantidad de gente que está muriendo, con la cantidad de recursos que se están movilizando para esto, evidentemente no es una operación especial. ¿Cuánto de bueno tiene Rusia? ¿Cuánto de malo tiene Rusia? ¿Cuánto de bueno tiene Ucrania? Porque también... Yo creo que está un poco desvirtuado lo que es uno de malo y lo que otro es de bueno. Vamos a entrar un poco en este terreno pantanoso, porque es verdad que en los medios occidentales, aquí,
pro Ucrania. Sí, hay un cierto sesgo hacia Sí, Ucrania. Lo que Sí. tampoco me parece bien es cómo se extrapola toda Claro, la ahí guerra está. a diferentes ámbitos Ahí está. y si no, parece que si no muestras tu apoyo a Ucrania, vas con Rusia. Totalmente. Bueno, ya hemos visto muchas noticias, ¿no? Sí, como el de- famoso piloto Nikita Mazepin en Fórmula 1, que por ser ruso, por ser ruso, los deportistas lo que, rusos. lo que defendían era que su padre era parte del Kremlin, etcétera. Entonces, pues al final acabó perdiendo su puesto en la Fórmula 1 y su trabajo, que es al final competir. Luego también los deportistas rusos que han sido vetados, la selección rusa de fútbol, del Mundial. En el tenis, las banderas rusas, bueno, en tenis y en muchos otros deportes, las banderas rusas no se pueden mostrar. Entonces, claro, eso ha sido un poco como un movimiento todo en contra de vetar a Rusia, Sí. que se ha habido afectada a gente que en verdad no tenía nada que ver con... Que gente que aboga por la paz, por no a la guerra, y que han sido perjudicados también por esas decisiones que se han tomado. Sí, Pero- efectivamente. O sea, a ver, lo que tenemos que entender es que Ucrania lo que defiende es tener una independencia, defender una democracia, una libertad que los rusos, o ven que los rusos están intentando destruir y por eso tienen que ir a luchar. Los rusos es distinto. Los rusos lo que ven y lo que se intenta transmitir es que tienen que luchar no porque quieren realmente tomar un país, sino porque ven que si no, el modelo occidental, el Sí. modelo de democracia, de libertad, va a destruir con su modelo de vida y no se puede aceptar eso. No se puede Básicamente, aceptar. si Ucrania no hubiera entrado en esa discusión de entrar o no a la OTAN, esto no habría sucedido. ¿No? No estoy de acuerdo. No, te pregunto. Ah, vale. No sé, me refiero. No, Porque, claro, y de hecho, si Occidente no entraba en Ucrania, es como que no, por lo que estás diciendo tú. O sea, no se sentirían tan amenazados. Es que- Su modelo de vida. Ya, pero Te pregunto, O sea, realmente, yo no o sea, por controlo, ejemplo, no sé, no sí, tengo ni o idea. sea, esto lo vimos justo antes de empezar la guerra, que hubo, diríamos, un intento desesperado por no empezar la guerra, porque ya se veía Sí. que algo iba a pasar. Sí. Se veía que algo iba a pasar y se ofreció a Rusia que Ucrania firmara un pacto donde decía que no iba a entrar a la OTAN. sí, eso ya lo comentamos. Eso es. No me acuerdo, la verdad. Temporada 1. Sí, porque no me acuerdo. Sí, es un poco, querían replicar un poco el modelo finlandés, el cual es quedarse ni entre Occidente ni entre Rusia, quedarse un poco como Sí, neutral. Como hacer de frontera Efectivamente. entre Occidente y Rusia. Efectivamente. Eso es lo que ofrecieron los ucranianos y los rusos no lo aceptaron. Los rusos lo que intentaron fue replicar lo que hicieron en Georgia en 2008, que fue en Georgia, es que es el mismo problema. En Georgia hay dos territorios donde hay mucha gente es rusa y entonces lo mismo de siempre. Georgia tuvo un gobierno que se empezó a acercar a la Unión Europea y a Occidente. Los rusos no lo vieron bien, utilizaron de excusa que ahí estaban viviendo rusos y que sus vidas estaban en peligro y invadieron el país. Ah, sí, Con no sabía eso. Ucrania Toma. muy parecido. Pero ¿llegó a ser guerra o Llegó a ser guerra, duró 5 días. 5 días o no? Sí, murieron muy pocas personas, pero murieron Sí. personas. Y esos territorios todavía siguen ahora mismo, bueno, de forma internacional se considera que es Georgia, pero está controlada por Rusia. Ya. Hay militares rusos ahí y esa gente es prorrusa. Y Joder, querían... desconocía totalmente. Efectivamente. Puedes buscarlo, o cualquiera lo puede buscar, la guerra entre Georgia y Rusia, 2008. Claro, Y- Georgia militarmente es un país muy, muy inferior a Ucrania. A Rusia y Efectivamente. todavía más inferior Estamos a Ucrania. hablando de un país más pequeño, menos población y por tanto los avances también son más rápidos. Llegar a la capital, Tbilisi, es más fácil. desde ¿Llegaron a la frontera. capital? Sí, La porque tomaron. llegaron... No, al final el gobierno se tuvo que rendir porque la guerra, o sea, estaba perdida. Si ya te llegan a la capital y no hicieron como en Ucrania, porque en Ucrania una parte importante que ha demostrado ser clave... Nos contaste algo de por el aire o así, ¿no? Con Kiev. Me suena que nos contaste una vez en clase. Como que intentaron tomar Kiev por el aire con... Bueno, sí, y
esa también, sí. O sea, lo que hicieron ahí los rusos fue mandar a lo que se llama los BDB, Eso es. que son los paracaidistas rusos, Eso nos contaste. intentar tomar el aeropuerto de Hostomel, que está al noroeste de Kiev, llegar pasando por Chernóbil por tierra, que ahí vimos lo de los 40 kilómetros de una columna gigantesca de blindados rusos, y lo que querían es tomar el aeropuerto, utilizar el aeropuerto para traer más soldados y más suministros y así poder entrar en la capital más rápidamente y más fácilmente. Claro. Porque ya tienes diríamos como un trampolín. Claro, lo contabas antes del río, del cuello botella. Efectivamente, y de hecho hay imágenes de un reportero, creo que era de la CNN o de la BBC, no me acuerdo muy bien, y que se ve que él está grabando y están los paracaidistas rusos en el aeropuerto. Efectivamente. Pero no salió bien la jugada. Claro, no salió bien porque los ucranianos respondieron súper rápido y consiguieron neutralizar aparte de los paracaidistas que estuvieron ahí, también lo que hicieron fue destruir el propio aeropuerto, la pista de aterrizaje, y si destruyes la pista de aterrizaje, ningún avión puede aterrizar ahí. Entonces, claro, se complicó todo y al final acabó en desastre. Parte de los soldados rusos se escaparon hacia el norte para intentar volver con el resto de los rusos y los otros pues o capturados o baja, ya sea muerto o heridos. Increíble. Efectivamente. Y sí, entonces, efectivamente. Entonces, volviendo un poco a lo que decías, que te he preguntado, sí. que te he desconcentrado, que lo de la OTAN no hubiera evitado esta guerra. ¿Por qué crees que ha sido eso? Que decías no estoy de acuerdo. Yo creo que no estoy de acuerdo porque al final Rusia lo que hizo fue jugársela. A Rusia, lo que he dicho antes, se le ofreció que Ucrania no entrara en la OTAN, que no entrara en la esfera de influencia de Occidente, y no quiso hacer eso. Quiso jugársela, hacer como en póker se llama un all-in. Sí. Hacerse un all-in con Ucrania y decir, mira, me tomo el país en 5 días más o menos, replicar lo que hizo Georgia, tendré bajas 100, 200, muy asumible para Rusia, tomo el país, quito al presidente, pongo a un presidente que sea a favor del Kremlin y controlo el país. Pero se encontraron con la sorpresa de la fuerza ucraniana, del pueblo ucraniano. Efectivamente. Y ahí también fue clave Zelensky, porque a Zelensky le ofrecieron el escaparse y se hizo famoso porque a él le ofrecieron coger un helicóptero e irse. Y él dijo, no quiero que me deis un paseo, quiero que me traigáis munición. Ya. Increíble, eso. Fue la carne gallina, tío. Efectivamente. Wow, pero imagínate, claro, en esos días es que nadie apostaba porque Ucrania fuera a aguantar tanto. Efectivamente. Decías, de hecho, es que Estados Unidos se preparó para preparar, diremos, una guerra de guerrillas contra los rusos, no para una guerra como lo que estamos viviendo. Claro. Yo también, enlazando un poco con lo que estamos hablando, ¿por qué allá, ahora las fechas a lo mejor no me cuadran muy bien, pero allá por octubre, te diría yo, noviembre de 2022, durante una semana más o menos, las noticias bombardeaban con la Tercera Guerra Mundial? Tercera Guerra Mundial, guerras nucleares, Rusia... Esa es otra pregunta. Ver, sí. ¿Rusia se ve tan en inferioridad como para no sacar las armas nucleares? Claro, ahí está... Porque me refiero, Rusia cascó una arma nuclear y se acabó la guerra. Ya, pero imagínate lo que supone echar una bomba nuclear. Sí, o sea, es consecuencias fatales para todo el mundo. De hecho, Estados Unidos amenazó de que si Rusia utilizaba tanto armas químicas como armas nucleares en Ucrania, ¿diferencia iba a entrar entre en Ucrania. armas químicas Pero y están nucleares? utilizando armas químicas en Ucrania, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia? Sí que... Pues, ¿Gases o así? sí, ¿o efectivamente. A mí sí que me ha llegado información de primera mano porque... No hace gracia, como sí, si fuera no, aquí. pero se consideran... O sea, Como si fuera sí, aquí un... Sí, no, pero sí es verdad Datos que clasificados Rusia, creo controla que, Paul. sí es verdad que Rusia está utilizando algunas armas químicas, pero se consideran como que Claro, están a lo muy mejor al límite de Ya, si jugarán son con eso. legales, si no son legales, también juegan a eso. Y bueno, por Estados Unidos se considera que no se puede dar una respuesta como entrar en Ucrania,
pero lo que hacen es dar armamento. ¿Y qué Claro. tipo de armamento también? Sí, sí. Te dan un HIMARS. Encima, ¿Es un HIMARS? Para pues, gente un como HIMARS, yo que sí, no controlamos. sí, un HIMARS es un camión. Es un camión que tiene la capacidad para echar misiles. Los misiles que se le ha dado a los ucranianos para ponerlos en estos camiones más o menos tendrán unos 80 kilómetros de alcance. Ah, sí, es verdad que me contaste de los alcances. Sí. Y ahora creo que hay, a fecha de hoy, 16, pero estuvimos viendo como cuando había 12 estaban destrozando a los rusos, tanto destruyendo todo tipo, sobre todo tema de logística, porque es una de las debilidades de los rusos, la logística. Porque lo que hacen es acumular, diríamos, mucho cerca del frente toda la logística lo máximo que puedan para que cuando se lance una ofensiva aprovechar esa logística para avanzar. Entonces, con el HIMARS, echando los misiles, tú destruyes esos almacenes o depósitos de munición y le obligas al otro o a dispersar mucho sus depósitos para que no lo acumulen o tener que alejarlo del frente, lo que supone también un problema porque los camiones que tienen que ir al frente tienen que recorrer más distancia, consumir más combustible, se estropean más, tienen que hacer más mantenimiento. Joder. Y han estado jugando a eso. Y ahora, han dicho que van a mandar otro tipo de misiles para que utilicen los HIMARS, que ya no estamos hablando de 80 kilómetros, sino que estamos hablando de 150. Eso implicaría que los ucranianos tendrían capacidad para prácticamente lanzar misiles en cualquier sitio de la zona ocupada de Ucrania. Qué barbaridad. Encima, Joder. es que lo interesante es que los rusos realmente sí que tienen defensas antiaéreas y defensas antimisiles para interceptar este tipo de misiles, pero no están funcionando bien. Y encima, yo con estos misiles puedo decir, yo quiero que caiga en tal sitio, doy estas coordenadas y el misil, en cuanto lo dispare, va a caer ahí. Buah. Entonces, pueden hacer lo que quieran. Sí, sí. Si de repente se concentran 200 rusos en una casa y lo ven los ucranianos, van a decir, voy a lanzar un misil aquí. Cae el misil y ya os digo yo, esos 200 rusos van a morir todos. Fuera, ¿no? Qué locura. Joder. Qué barbaridad, ¿eh? Ese tipo de armas son las que tiene Estados Unidos. Y solo Estados Unidos. Sí, solo las tiene Estados Unidos. A ver. Habrá países, primeras potencias mundiales que tendrán. Efectivamente. Pero, lo que dices tú, sí, Rusia, por ejemplo, también tiene misiles hipersónicos. O sea, hay ciertos países que sí tienen un buen armamento, pero Estados Unidos está a otro nivel. Es solo calidad y cantidad también igual. Sí, los americanos son muy de si tengo un problema y quiero desarrollar un arma, lo que hacen es dicen a sus científicos, quiero que me desarrolles un arma y te voy a dar toda la pasta que necesites para que lo desarrolles. Es que es lo que te digo, se puede ver las partidas dirigidas de Estados Unidos a todo lo que es el ejército y a todo la armamentística. Es una barbaridad lo que se destina de dinero en Estados Unidos. Es una locura. Es una barbaridad. Sí, de hecho se está viendo, por ejemplo, hay otra zona donde hay mucho combate también, que es un poco en la zona sur-centro, que es en Vuhledar, que también salió en las noticias porque creo que los ucranianos habían conseguido destruir como 130 vehículos blindados y ahí no está confirmado al 100%, pero se rumorea y se ha filtrado que los ucranianos ahí están utilizando una pieza de artillería con un obús, que el obús lo que hace es, cuando lo disparan, se abre y suelta minas antitanque. Entonces, suelta las minas antitanque en el aire y entonces, claro, el problema es que los rusos, cada vez que tienen que pasar, no saben si hay minas. Entonces, tienen que estar todo el rato Qué locura. mirando si hay minas, no, eso te ralentiza y eso también hace que seas un blanco fácil para cualquier tipo de artillería. Buah, increíble. Ese tipo de cosas son solo sí. las que tiene Estados Unidos y que el tío Sam te puede dar. Es que me parece una locura el hecho de pensamos que una guerra... pero yo creo que la estrategia que tienes que tener... Sí, no, sin duda el 90% de la guerra es la estrategia. Claro, y luego el armamento. Tampoco es duda. O sea, el armamento hace estrategia, mucho, también pero... es la información que tienes. Claro.
Porque yo, por ejemplo, Me gustaría con- hilar eso de la información con Sí. una pregunta que tenemos aquí para meterlo ahí. Jack, Ahí, Jack. ¿cómo se están abordando los Al problemas vacío. de espionaje e información clasificada entre Rusia y Ucrania junto con sus aliados de la OTAN? Y te dejo responder y luego ya me Qué cuentas. bonita pregunta, ¿eh? Sí, Chaval, que y le también gusta mucho. complicado de Sí. responder, ¿no? Porque al final, por desgracia, no estoy metido ni en la CIA, Por ahora. ni en el CNI, ni nada. Por Después de ahora. ver esta entrevista, igual recibimos una igual llamadita sí. del tío Sam. Ojalá, ¿no? Ojalá. No, pero pues lo que están haciendo, pues es un poco jugar al gato y al ratón, ¿no? Yo igual te enseño o hago mostrar que voy a hacer una cosa cuando no la hago. Claro. O hago como que voy a hacer una cosa y al final la hago. Ya. O Más igual te digo que esto es una cosa y realmente no lo es. O igual te intento filtrar una información para que tú te creas que es cierto y realmente no es cierto, ese tipo de cosas. Ya. ¿Y cómo están haciendo? Pues Estados Unidos está utilizando mucho satélite para ver imágenes satelitales, cosa que Rusia también lo hace, pero obviamente no tiene la misma capacidad de Estados Unidos. Y los rusos también están utilizando espías y, por ejemplo, salió ayer, por ejemplo, que en Polonia habían desarticulado una red de espías rusos que lo que hacían era ponían cámaras en las estaciones de trenes y entonces lo que querían era controlar cuándo pasaban suministros para ir a Ucrania y qué tipo de suministros pasaban. Claro. Claro, eso Lo es tienes información. todo, ¿eh? Claro, Porque en Polonia creo que claro, básicamente pasa todo, ¿no? efectivamente, o casi todo, casi todo. también Sí. de un poco de Rumanía, Sí, pero cerca de Bulgaria también, pero sí, la principalmente- principal es Polonia. Y entonces, pues claro, eso te permite, por ejemplo, si yo sé que va a pasar un tren a las 10 de la mañana en Con un tal montón sitio, de suministro tal. claro, ¡pum! efectivamente, simplemente necesito lanzar un misil, pongo las coordenadas y punto. Y ya Ya. está. Claro, claro. Así de fácil. La información, ¿eh? Lo que El hace. poder de la información. Efectivamente. sí, sí. Y luego también está jugando un papel importante también la propaganda de los dos países. Y lo estamos viendo, tanto de unos como de otros. Tanto de los pro-ucranianos como los pro-rusos. Como están haciendo esta campaña de información. Y se vio muy bien cuando los ucranianos lanzaron su contraofensiva en el norte, que he hablado antes. Ahí, creo que yo y todo el mundo que estaba bastante atento a lo que estaba pasando, todo el mundo pensaba que los ucranianos iban a lanzar una ofensiva en Kherson, en el sur, que al final lo hicieron, pero estaban insistiendo tanto con eso, y lo único que veías en los medios de comunicación era solo hablar de eso, que todo el mundo, tanto Rusia como Ucrania, mandaron refuerzos y suministros a esa zona, y los rusos pues no se preocuparon o no supieron Leer un poco leer la un triquiñuela. poco Claro. y no se dieron cuenta que en el norte les iban a lanzar una ofensiva. Y al final les lanzaron una ofensiva y Increíble. recuperaron territorio que a los rusos igual les costó 3 meses. De no sé cuántas bajas, no sé cuántos muertos. Eso anímicamente es un golpe muy duro. Claro, pero imagínate, tú estás luchando durante 3 meses por un territorio. Claro, y de repente igual has por visto un a tu despiste- amigo que se ha muerto, no sé qué, y en cuestión de, una semana, los ucranianos consiguieron tomar eso. Durísimo. A eso se juega. Sí. Joder. Los manipulados también que tienen que estar, ¿no? Los soldados. Bueno, por dicen lo menos que rusos. hay otros que no, ¿eh? No, Que hay parte que sí, pero habrá a de ver, me todo, refiero, estás un pero- año en una guerra, no hay más ciego que el que no quiere ver. No. Yo creo que más que manipulados están obligados. Sí. Me refiero. Al principio Claro, igual y- sería más manipulado. Sí, pero Tienes luego toda la también, razón. por ejemplo, el grupo Wagner, a los prisioneros que se les manda al frente, se les dice muy claro, vosotros cuando estáis en el frente solo podéis ir hacia adelante y como intentéis retiraros, vais a ser ejecutados. Y esto se deja muy claro. Entonces, claro, ¿qué posibilidad tienes ahí una vez que estás ahí? Solo la única posibilidad que tienes es ir adelante. Intentar sobrevivir como sea, porque si no, sabes que te van a ejecutar. O si no, si eres un soldado regular, sabes que te van a meter a la cárcel durante un par de años. Ya. Duro. Muy duro. Es un miedo que a saber, ¿no? Que
Pues O sea, al es final. inimaginable el Sí, miedo que pero puedes tener. al final en una guerra y en este tipo de conflictos estamos viendo cuando se dice están muriendo unas cuantas personas, pero claro, al final cada persona es un mundo, tiene una familia, unos Claro, amigos. ahí está. Sí, sí, O sea, que son personas, que no son muñecos. Se toma Muy a la ligera los claro, números, ¿no? efectivamente. Es, O sea, muchas veces igual, a mí incluso, ahora que estamos hablando que igual mueren 1000 personas tal, y se toma como muy frío, pero realmente Es una locura. es una locura. es una barbaridad. Es una Es barbaridad. increíble. Claro. Me gustaría preguntarte ya, después de haber hecho una recapitulación un poco general, ¿cómo ves la guerra corto-medio plazo? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Ves posible? O sea, me refiero, has hablado antes de que las prioridades de Rusia habían cambiado, que ahora era más hacerse con el Donbass. Pongamos que, por ejemplo, consiguen hacerse con el Donbass. ¿Tú crees que ahí ya finaliza la guerra? No. Claro, Para porque dejarlo luego muy claro, ahí no se acaba la guerra. Ucrania querría recuperar. me Efectivamente, imagino. Entonces, y ¿cómo encima- ves que puede finalizar esto? ¿O va a ser como una guerra fría que va a durar muchísimos años? Es un poco lo que tú has dicho. ¿Qué pasa si los rusos, por ejemplo, consiguen tomar el Donbass? La guerra no acabaría. La guerra no acabaría porque Occidente seguiría dando y suministrando armas y los ucranianos, si siguen queriendo luchar, si tienen las ganas, van a seguir luchando. Independientemente de que Rusia haya dicho ya hemos terminado la guerra, ya hemos ganado. Da igual, porque los otros van a seguir luchando, Claro. te van a seguir lanzando misiles, te van a seguir bombardeando. Entonces, Rusia ahora sí es verdad que bueno, ahora están avanzando, pero yo los escenarios que veo es que puede ser que de alguna manera se obligue a Ucrania a negociar, porque igual el Occidente llegaría a un punto en el que se cansaría de poner tanto dinero, Sí, tantos suministros, recursos. sí. Efectivamente. La otra posibilidad es que al final los rusos pierdan la guerra. ¿Cómo? Pues con todo el material que le están dando los ucranianos, los rusos Claro. no serían... No tiene ningún suministrador, por otro lado. Rusia solo tiene a Rusia. Ucrania Sí, tiene bueno, a la OTAN. Sí, parte que a los rusos les está llegando armamento desde Irán. ¿Desde Irán? Sí, desde Irán les están llegando armamento, sobre todo... ¿Y eso qué se debe? ¿Qué relación tiene Irán con Rusia? ¿Económicas Pues, o...? no, sobre todo políticas. Irán al final está muy en contra de Occidente y sobre todo de Estados Unidos y también de Israel. Claro, es pero normal. bueno, Es normal sí, que Irán esté en contra de Estados efectivamente. Unidos. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, Así de lo claro. vemos, lo Sí. vemos con- Sí, sí, Así que, claro, simple entonces, y conciso. Sí, ahora se está viendo mucho que se están utilizando drones y la industria rusa no tiene la capacidad ahora mismo de producir drones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Comprar drones iraníes. Ya. Drones iraníes y de hecho, si cualquiera ve imágenes de los rusos como están utilizando drones, 99% que son drones iraníes. A mí, Entonces, volviendo a los escenarios, uno has dicho la negociación, perdón, antes de... Sí, Sí, no, sí, sí. uno es la negociación en el que se Que me parece muy obligaría, interesante. Sí. en el que se obligaría a Ucrania a negociar y ahí seguramente se obligaría a Ucrania a rechazar Crimea y que se diga que Crimea es Rusia. Otra sería que Rusia pierda la guerra y estaría, claro, el otro tema es Crimea, porque Crimea se considera una línea roja para el Kremlin y no está muy claro qué pasaría si los ucranianos consiguen llegar a Crimea. Porque igual los rusos dicen que si se invade territorio ruso, se ven legitimados para empezar una guerra nuclear. guerra Hostia. nuclear. Sí. Por eso nadie quiere En entrar Crimea. como Occidente, bueno, sobre todo como la OTAN a Ucrania, no quieren Claro. invadir territorio ruso porque entonces empieza una guerra nuclear. De probabilidad, si podemos estar hablando más o menos, vamos a mojarnos aquí, de probabilidades de que estalle una guerra nuclear. Yo diría que bajas. Es que sale perdiendo Rusia también. Claro, efectivamente. O sea, Sí, pero estás en un punto donde Claro, todo el o sea, mundo está en tu contra. Sí, es como diría y- Kim Jong-un con Corea del Norte. En plan, Sí, pero- un mundo sin Corea del Norte no puede existir. Efectivamente. Entonces, si llegas a ese punto de me prefiero inmolarme, pues claro que va a suceder. eso Claro, me parece a Pero ver, es que es literalmente eso, empezar una guerra nuclear es inmolarte. sí, efectivamente. O sea, empezar una guerra nuclear es decir, sé que no voy a ganar, pero tú tampoco vas a ganar. Es el Efectivamente. fin del mundo. El fin del mundo, efectivamente. Entonces, uno de los escenarios es eso, pero claro, ahí está un poco jugar cuáles son los límites de Rusia
Y ahí se vería un poco en las negociaciones. La mejor manera es una negociación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? Pero claro, ¿qué vas a ofrecer en la negociación? Porque al final en una negociación tú tienes que ofrecer también cosas. ¿Ucrania está dispuesta a ofrecer el Donbass? ¿Está dispuesta a ofrecer Crimea? Yo creo que no. No, pero me refiero en una hipotética situación en la que Rusia estuviera a punto de perder la guerra o que Ucrania tenga las de ganar, el decir, quédate con Crimea y Ucrania se queda como estaba. ¿Tú crees que Rusia no lo aceptaría? O sea, porque me refiero, Crimea es de Rusia desde 2014, ¿no? Antes de empezar esta guerra ya era territorio ruso. El volver a las posiciones de febrero de 2022, ¿no lo ves viable en una situación en la que Rusia esté muy acorralada? Yo creo que no. Es que creo que tampoco se ve acorralada a Rusia como tal. No, pero digo, en claro, un porque caso, siempre va a poder utilizar Exacto. de las armas nucleares. Entonces, claro, es como necesita como una a ver, salamanga, ¿no? al final las armas nucleares, el papel principal que tienen no es para usarlas. Es para disuadirle al otro y para decirle, como se te ocurra ciertas cosas, yo te voy a empezar una guerra nuclear. De ahí, pues, el Donbass, yo creo que dependiendo lo que hagan los ucranianos, dependiendo de... Porque claro, ahora mismo se está esperando una ofensiva por parte de los ucranianos y con todo el material que está dando Occidente, con los tanques que ha dado España, Alemania, Francia, Reino Unido, con todo ese material se está esperando que los ucranianos lancen una gran ofensiva. Se dice en primavera, pero claro, aquí fechas muy difíciles. Dices tú de la información también. Efectivamente, se dice, claro, efectivamente, igual dicen, vamos a lanzar en primavera y de repente lo lanzan ahora. Claro, lo que decía Rusia y de repente a la noche... Sí, o sea, o dicen en primavera y de repente lo lanzan en agosto. Claro. No lo sabes. Como la recuperación de la ofensiva claro, en el norte. También juegas a eso, ¿no? También juegas a... llevo suministros a un sitio, parece que lo voy a lanzar, pero al final no lo lanzo. Igual llevo suministros a un sitio, empiezo a atacar, pero luego me retiro. Entonces, como para armar también las fuerzas enemigas. Claro. Muy interesante. Qué locura todo. Entonces se juega eso siempre. Ya. Bueno, se descarta un poco entonces esa posible... Yo creo que sí, plazo. pero sí es verdad que no debemos de descartar que que Rusia siempre puede utilizar sus armas nucleares. Está ahí. Es decir, China, por ejemplo, ya dijo que no quiere ver una guerra nuclear, es evidente, pero siempre está ahí. Y se puede también lanzar un mensaje. Por ejemplo, Rusia puede hacer una prueba de una bomba nuclear en territorio ruso y eso es lanzar un mensaje. Eso es lanzar un mensaje de como se te ocurra a Estados Unidos, Occidente, hacer algo, esto es lo que te va a pasar. Claro. ¿Sigue Estados Unidos siendo primera potencia mundial? ¿O China lo ha adelantado por la...? Y Corea del Norte está ahí también. Es pequeño, pero matón, ¿eh? No, pero... No, Corea del Norte... El problema de Corea del Norte es que está de la cabeza. O sea, me refiero, lo que dices tú igual, no te puede... Corea del Norte, el peligro que está es que una guerra convencional como la que estamos viviendo la pierde. Pero Corea del Norte, el peligro está en ese poder inmolarse. Entonces, claro, el daño que puede hacer en una guerra igual convencional es así, pero el daño al inmolarse se acaba todo. Sí, pero al final eso exponencialmente es lo que tienen superior. Los países que tienen armas nucleares, ¿no? Por eso lo que se hace o lo que se busca es que ningún país tenga armas nucleares. Sí, pero claro, eso es una utopía. Efectivamente. Eso es una utopía. ¿Quién es el primero que lanza la piedra, no? Claro, y la cosa es, también piensas, ¿no? Yo debería lanzar una bomba nuclear cuando estoy pensando que el otro me lo va a lanzar. Porque, claro, no es lo mismo ser el segundo en lanzar que el primero. Claro, y ya se vio en la Segunda Guerra Mundial. Con Hiroshima y Nagasaki. A día de hoy, en caso de lanzar una bomba nuclear, ¿hay capacidad de defensa? ¿O es totalmente imposible detectar? A lo mejor sí que se detecta, pero... ¿Tú a qué te refieres? ¿Con un antiaéreo o así? Sí, es que... Una bomba nuclear con un antiaéreo no creo que... Tenemos nada, ¿no? Ante un disparo... Si empieza una guerra nuclear, creo que está claro que ni Xavi, ni Paul, ni yo vamos a seguir viviendo. Ni habrá más... Ni habrá más refugio colectivo. Efectivamente. Entonces... Crucemos los dedos para que sea solo una charla entre amigos y que no suceda. Esperemos.
Así, ya para finalizar. Sí, porque nos tenemos que cerrar. Porque yo escucho mucho bomba nuclear, pero cuando estalla una bomba nuclear, ¿qué área de Claro, es que depende también de de qué bomba sea. Vamos a poner Eso No, es muy pequeño. O sea, bueno, muy pequeño. El que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki era muy pequeño. Vamos a poner un ejemplo para nuestros oyentes. Se lanza una bomba en España, en Madrid. ¿Qué pasa? La cosa es, te voy a dar una respuesta y no te va a gustar, porque depende. Depende de qué bombas. Tenemos bombas desde los típicos misiles... Imagínate que es una como la que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki. Se lanza en Madrid esa. Destruiría, diríamos, la ciudad y alrededores. Me refiero, ¿la comunidad de Madrid como comunidad autónoma llegaría? ¿Una bomba como la de Hiroshima y Nagasaki? No, yo creo que no. Pero claro, hoy en día tenemos bombas nucleares. Sí. La más tocha. Vamos a poner la Te más pilla tocha España entera y Portugal, la península entera. La más tocha ahora mismo se lanza creo que se llama la bomba del zar que tienen los rusos. Tienen los rusos encima. Sí. ¿Estados Unidos no? Creo que no. Ostras, no. Eso es una cuidado, bomba, pero estamos hablando que no sé las cifras, pero es la de Hiroshima y Nagasaki, pero es que igual 1000 veces eso. O sea, 1000 veces. Joder. A ver, pero luego también hay... multiplicar, ¿no? Sí, o sea, no sé, o igual es más, no sé. O igual es más. Sí, o sea, las cifras de esta bomba no me las conozco, pero no solo tenemos este tipo de bombas, también tenemos las que se llaman bombas nucleares tácticas, que se ponen en un si lleva el cañón. apellido táctico ya es que es cuidado. Sí. Es táctico. Lo que se hace es poner en un cañón y este tipo de bombas igual tienen una radio de 2 kilómetros. Porque se utiliza para, diríamos, lanzar una bomba y eso destruir en guerras solo un sitio. no se ha utilizado, ¿no? Eso también sería porque imagínate lo que implica utilizar este tipo de bombas. Claro. Bah, cambias, es que... Pero vamos, que si cualquier país quiere empezar a utilizar bombas nucleares y si las tiene, hasta luego. Hasta luego, efectivamente. Bueno, pues creo que no hay mejor manera de terminar el podcast. La verdad que me he quedado con muchísimas ganas de seguir porque parece una charla, ¿no? De las que podríamos tener antes o en intraclase, ¿no? Que solemos hablar siempre de lo que va. Pero el horario... Ha sido increíble tener a Alex aquí, ¿eh? Yo de verdad, una segunda parte lo firmo ahora mismo, ¿eh? Sí, yo también. Yo cuando queráis, la verdad. Yo hay creo que temas para hablar. A la gente le va a encantar, ¿eh? Sí, yo creo que también ha sido muy interesante y yo creo que todo el mundo ha aprendido mucho porque Alex tiene un conocimiento brutal. Queríamos tocar otros palos que los que Alex también tiene conocimiento profundo, pero es que... Sí, ya me habían comentado antes. Nos hemos profundizado en la guerra, tío, y nos hemos quedado... Sí, yo te firmo una segunda parte que la gente cuando queráis. Al final, deseando. Este tipo de temas tienen muchísimo para hablar y luego es que cada tema es un mundo. Claro, ahí está. Pues nada, lo dicho, Alex, agradecidos eternamente por gracias, haber venido al podcast, gracias. por habernos brindado toda esta información. Agradecer a la universidad también por el estudio y lo dicho, como siempre, muchas gracias a vosotros por permaneceros fieles al refugio ecléctico. Pues a la zona de confort.